Les decía que esta semana tenemos como tema costeo basado en las actividades, costeo ABC, que es una técnica de costos que se desarrolló para corregir algunos problemas que ocasionaba la aplicación de costos predeterminados. Recuerdan que estuvimos hablando de costos predeterminados, donde se utilizaban algunas bases de aplicación para apropiar los costos indirectos. Entonces la aplicación de esta técnica generó una serie de problemas que ahora vamos a tratar de analizarlos, y se desarrolló una nueva técnica para corregir o intentar corregir esos inconvenientes, que se llama costeo basado en las actividades. Es un avance en temas de costos que se hizo hace unos años y bueno, y se extendió con bastante éxito para resolver los temas que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a explicar, digamos, cuáles fueron los problemas y entonces cómo el costeo basado en las actividades trata de resolverlo. Eso es para esta semana. Y las 2 semanas siguientes, antes del examen, después viene el examen, vamos a trabajar con temas de presupuesto. Entonces, tenemos por delante una actividad bastante intensa. Así que es muy importante que no se atrasen y que vayan viendo y teniendo claro todo lo que estuvimos estudiando hasta el momento, porque van a venir cosas nuevas. Entonces, para estar en una plataforma sólida para recibir lo que viene nuevo en las 3 semanas que tenemos por delante, aproximadamente antes del examen. Entonces, yo voy a compartir con ustedes un Excel que tengo acá. Relacionado con esto, ¿no? Entonces, para arrancar con esta cuestión, el primer paso que vamos a dar es precisar algunas ideas relacionadas con la capacidad operativa y el nivel de actividad. Algo estuvimos diciendo cuando hablamos de tasas. Ustedes recuerden que hablamos de nivel de actividad real, nivel de actividad aplicado, cuando hablamos de todo el tema de la técnica de costos predeterminados, y cómo se aplica y cómo se miden las variaciones. Vamos a poner un poquito en claro esto, teniendo presente lo siguiente. Desde luego que cuando nosotros tenemos la cuestión de la capacidad operativa, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra capacidad operativa? Bueno, maximizar su aprovechamiento, o sea, tratar de evitar que nos quede capacidad ociosa, que podamos aprovechar toda nuestra capacidad de hacer operaciones, de producir, de prestar servicios. Vimos también que con frecuencia lo que tropezamos, o los problemas que nos pueden aparecer cuando nosotros hablamos de aprovechar la capacidad operativa, inclusive definir la capacidad operativa, hay cuestiones de tecnología, o sea, el hecho de que estemos aplicando tecnologías adecuadas o no, modernas o no. Cuando hablamos de tecnología, siempre pensemos que nos estamos refiriendo tanto a tecnología relacionada con el producto que nosotros hacemos, o el servicio que damos, o sea, a qué tecnología responde, como las cuestiones tecnológicas que nosotros aplicamos al proceso operativo. O sea, el producto que hacemos, por un lado, que tendrá determinada tecnología o determinadas características tecnológicas, y a su vez el proceso, o sea, qué tecnología utilizamos para llegar a esos productos o servicios. ¿Qué nos puede representar una limitación si no estamos dentro de lo más adecuado que podemos emplear? Y las cuestiones de las actividades de servicio, sobre las cuales ya hemos hablado, donde por las propias características que tienen estas actividades, nosotros tenemos que plantear alguna
capacidad operativa excedente, dado que los servicios no se pueden estoquear. Entonces nosotros tenemos que tener capacidad suficiente para atender algunas situaciones donde hay un pico de demanda, o sea, nuestra demanda crece y nosotros tenemos que responder porque no podemos atender ese aumento de demanda con servicios acumulados en el pasado, porque no se estoquean los servicios. ¿Recuerdan? De esto hemos hablado. Entonces ahí hay cuestiones de definición de capacidad operativa. Las definiciones de capacidad operativa, el tamaño de las instalaciones, la tecnología que se utiliza, las maquinarias que se emplean, los equipamientos, las computadoras, bueno, todo lo que, las redes, todo lo que utilizamos, no es algo que podamos cambiar a cada rato, es una definición bastante importante, muy importante, que implica fuertes inversiones, y entonces la manera de hacerlo, que es un problema en sí mismo y no es un objetivo de este curso, es una cuestión de una decisión de mucha importancia, ¿sí? Algunos de los elementos que influyen en esa decisión son los que estamos comentando ahora. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad operativa que responde al tamaño de nuestras instalaciones, la tecnología que utilizamos, las formas de producir, pero después nosotros tenemos tasas de operaciones. Recuerden, nosotros hablábamos de tasa, utilizamos tasas para hacer las aplicaciones, hacer las cuentas que realizamos. Entonces, la tasa de actividad de producción es una cuestión diferente al tamaño de las instalaciones, diferente a la capacidad. Entonces, esa tasa calculada sobre un cierto nivel de actividad es diferente a la capacidad. De alguna manera, la tasa y el nivel de actividad, con que calculamos la tasa, corresponde a un aprovechamiento que nosotros pensamos que vamos a tener dentro de nuestra capacidad. Generalmente la capacidad es más grande que nuestros niveles de actividad. Tenemos una cierta holgura, ¿sí? Si estamos siempre justos con lo máximo, es probable que tengamos algunas dificultades. El nivel de actividad después, ya les digo, el nivel de actividad es generalmente menor a la capacidad operativa. Solo en algún momento podemos ir al máximo de nuestra capacidad operativa, pero no es bueno que siempre estemos al máximo de nuestra capacidad. Y el nivel de actividad será previsto, el que utilizábamos al calcular los costos predeterminados, recuerden ustedes que llamamos nivel previsto, a veces lo llamamos normal, y después el nivel de actividad real, que es el que alcanzamos en un determinado periodo, es el que logramos en un determinado periodo. El previsto es el que preveemos, el que queremos alcanzar, y el real es el que finalmente logramos, ¿no? Este concepto que está puesto acá de capacidad pico diferente de sostenida apuntaría un poquito a eso, ¿no? Pico es lo máximo que podemos hacer en un determinado momento, sostenido es lo que consideramos que vamos a hacer normalmente. Siempre damos el ejemplo de un motor, ¿no? El motor que tenemos en nuestro auto. Nosotros podemos andar un tiempo al máximo de exigencia, a las máximas revoluciones que nos permite, nos da ese motor, aprovechando el máximo de su potencia. Pero no es conveniente que hagamos esto durante un lapso muy prolongado, porque probablemente lo sobreexijamos y lo sometamos a un desgaste prematuro. Entonces, ahí estaría como un poquito, digamos, para dar un ejemplo muy sencillo, la diferencia entre trabajar al máximo de nuestra capacidad operativa o hacerlo a un nivel sostenido normal de aprovechamiento de esa capacidad. Bueno, sobre esto podemos hablar mucho. Después les voy a dar una ficha que tenemos sobre el tema de capacidad. Puedan leer. Ahora bien, esto es un plano teórico. Después tenemos que llevarlo a concretarlo más, ¿sí? Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo medimos esa capacidad o ese nivel de actividad, ¿no? Acá he puesto algunos ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, toneladas de acero producida por día, sería en una serie a 100 millas, ¿sí? Por mes,
o sea, cuántos pasajeros podemos transportar, ¿sí? Sería, por ejemplo, en una empresa de aeronavegación. Toneladas, kilómetros por mes, cuántas toneladas podemos desplazar, supongan ustedes, en un transportista. Horas máquina por mes, o sea, cuánto trabajan nuestras máquinas durante un mes, horas de trabajo de las personas por mes, cuánto tiempo disponible de trabajo tenemos en nuestra planta, en nuestro sector, en fin, donde apliquemos esta medida. Camas de internación por mes, supongan podría ser en una clínica. Estas son algunas medidas, entonces, de capacidad y nivel de actividad. ¿Sí? Hay algo más que nosotros podemos considerar. Fíjense ustedes que todas ellas son medidas de tipo físico, de elementos que no son monetarios, ¿sí? Son físicos, tecnológicos, físicos, palpables, ¿sí? No plata. Lo que dijimos la otra vuelta, que nosotros la medida de capacidad lo hacíamos en términos reales, y cuando calculábamos la tasa sí hacíamos una relación entre pesos o unidades monetarias y un factor real. Esa era la tasa. Bueno, esta es la parte del denominador, ¿sí? Entonces son términos reales que tienen que responder a ciertas características de las operaciones que nosotros llevamos adelante en la unidad operativa que estamos evaluando, sobre la cual queremos calcular costos. ¿Cómo elijo, ¿sí? Cuál tomar? O sea, ¿cómo evalúo cuál va a ser mi unidad de medida de capacidad y nivel de actividad? Recuerden ustedes que les dije acá, antes de pasar a esto de los requisitos, que podría tomar como medida de capacidad unidad de producto, ¿sí? Bueno, ¿cuántas unidades de producto puedo hacer en un lapso, ¿no? Ponerle por mes. Bueno, eso, tomar unidades de producto, puede hacerse, ¿sí? puede llegar a ser considerada una medida de capacidad, en tanto haga un solo producto, sea monoproductor, o los productos que haga sean similares entre sí, y entonces, bueno, puedo tomar directamente unidad de producto porque uno no va a ser muy diferente a otro. Ese sería el caso en el cual podemos aplicar unidades de producto. Pero si hago muchos productos diferentes, ya tengo que irme a buscar alguno de estos. Uso de las maquinarias para producir, los distintos productos tomarán distinta cantidad de trabajo de las máquinas, o horas de trabajo, bueno, porque la realización de los servicios o productos toma distinto tiempo por parte de las personas que se dedican a hacerlo. Profe, no se la escucha, puede ser que me esté pasando a mí o a todos. No, te iba a decir, por momentos se corta. Sí, se corta y no se escucha nada. Bueno, vamos a ver si hablo más cerca, tal vez, si ese puede llegar a ser el problema. ¿Hasta dónde llegaron a oírme? No, cuando estabas hablando de un monoproducto, yo hasta ahí llegué, después no escuché el resto. ¿Hasta monoproducto se escuchó bien? Yo lo escuché, pero no sé los demás. Sí. Bueno, no es mucho entonces lo que nos quedó. Decíamos que, o sea, podemos utilizar como unidad de medida las unidades producidas, la cantidad de unidades producidas, como fue el ejemplo que vimos cuando vimos costos predeterminados. Si lo que nosotros hacemos es un solo producto, entonces, bueno, es el único producto, lo podemos tomar como unidad de medida de nuestra capacidad operativa y nuestro nivel de actividad. O si los productos que hacemos son muy parecidos entre sí, y entonces para esta evaluación los puedo utilizar. Si yo hago productos muy diferentes, ya no me sirve tomar unidad de producto, porque, por ejemplo, hago un producto que requiere trabajo del equipamiento de la maquinaria de 20 horas y el otro producto de 4, 24 no lo podría homogeneizar, hacer que sea lo mismo uno y otro. Entonces ya no me sirve
la medida unidad de producto. Medir la capacidad y el nivel de actividad en unidades de producto se da en ciertos casos. Si no, tengo que buscar alguna medida que represente la actividad que estoy realizando de la mejor forma. Ahora vamos a ver los requisitos, y que me permita cubrir todo el espectro de productos o servicios que voy a dar. ¿Se llegó a oír? Sí, Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vayamos a esta parte. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener la elección de esta unidad de medida? ¿Sí? Bueno, bastante intuitivo, tiene que ser representativa de la producción o las operaciones que estamos realizando, simple, o sea, fácil de entender, ¿sí? Tiene que ser sensible, es decir, que los cambios en las actividades puedan medirse a través de esta unidad de medida, sensible a esas variaciones, e independiente de otros factores. O sea, acá específicamente con estas medidas nos relacionamos con la producción o las actividades o las operaciones que estamos considerando, y es independiente de otros elementos o otros factores que puedan influir. Por ejemplo, esto tendría relación con, con que no es conveniente tomar como unidad de medida, por ejemplo, el volumen de ventas medido en pesos. Esto puede ser complicado, dado que si tomás en lugar de una medida física una medida monetaria, ese valor monetario podría estar influido en cuestiones que hacen a los cambios del valor de la moneda. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, la inflación sería un típico factor que te iría cambiando permanentemente el nivel de actividad y el nivel y la capacidad operativa, porque te la iría aumentando. En consecuencia, por esta razón y por otras, en general no se aconseja que las unidades de medida de capacidad y nivel de actividad estén dadas en moneda, ¿sí? En moneda. Bueno, mi capacidad es producir para alcanzar un nivel de ventas de 1 millón. ¿Se ven? Se llega a entender esto, ¿no? Sí. Bueno, acá ustedes tienen algunos costos indirectos de operaciones o de fabricación, algunos ejemplos, ¿sí? En los casos prácticos se ha trabajado sobre esto y sabemos de los problemas que tienen. Algunos los problemas son derivados de que en general estos costos indirectos de las operaciones en la mayoría son fijos y en la mayoría son indirectos, ¿sí? Entonces eso nos genera problemas por la variabilidad y problemas de distribución o apropiación. Y la técnica de distribución, digamos, requiere dar algunos pasos. Nosotros, lo que en los prácticos que hemos visto hasta ahora, lo hemos hecho todo bastante rápido y simple, pero tienen que darse algunos pasos. Es decir, ¿qué son esos pasos? Bueno, ¿de qué manera voy a pasar de componentes del costos, ítem de costos, ¿sí? ¿De qué manera voy a pasar de esa amortización, por ejemplo, que estaba considerando, para llegar a meter la amortización en una tasa? ¿Cómo voy a manejar todas esas distribuciones, ¿sí? de elementos de costos, ¿sí? que son indirectos, para llegar a una tasa que pueda llegar a ser aplicable? Todo eso requiere un análisis, un estudio, son aspectos que se hacen de manera previa cuando trabajamos en costos predeterminados, ¿sí? Y acá hay una descripción sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos que hacer esto? Bueno,
Primer paso, normalizar el nivel de actividad, que es establecer el nivel de actividad que considero normal, ¿no? Después tengo que analizar la variabilidad y distribuir en etapas. Entonces, en la normalización, yo tengo que determinar el nivel de actividad en cada uno de los departamentos o áreas operativas o centros de costos, bueno, o las unidades de producción u operaciones que estoy analizando. Acá, identificar la variabilidad es separarlos en fijos y variables, por lo que estamos comentando, casi la mayoría va a ser fija. Y después viene la distribución en etapas, ¿no? Esto de la distribución en etapas consiste en un primer lugar, cada uno de esos conceptos de costos los voy a relacionar con dos tipos de áreas, centros de costos o departamentos. Los que se relacionan con las actividades productivas u operativas específicamente, y los que son de soporte, ¿sí? O asistencia o servicio, lo que está puesto acá como productivos y de servicio. En soporte típicamente estará el área en una planta productora, el área de ingeniería, el área de control de calidad. En lo productivo operativo, directamente lo que es producción, ¿sí? Soporte o servicios es como el back office de las operaciones que estamos realizando. Entonces, todos esos conceptos de costos los distribuyo en la primera distribución entre todos los departamentos. Luego lo que hago es ir relacionando los departamentos de servicios con los operativos para ver de qué manera se vinculan a esto, porque finalmente lo que yo quiero es tratar de conseguir tasas que me permitan costear mis productos o los servicios que voy a dar. Entonces el área de servicios es soporte, no es operativa, ¿sí? Y en esta tercera distribución, bueno, dentro de cada departamento productivo tendré distintos centros de costos. Si hay distintos centros de costos, la distribuyo entre ellos. Y en lo último, ahí llego a determinar la tasa de aplicación. Ya la tasa de aplicación específicamente relacionada con aquellas áreas que hacen operaciones, ¿sí? Entonces esta tasa de aplicación pretende cubrir, o debe cubrir, los costos vinculados con indirectos, ¿no? Vinculados con las áreas operativas y también con el soporte, lo que fue la distribución secundaria, ¿no? Lo que fueron actividades de soporte que hubo que darle a la producción. Por ejemplo, el ingeniero de procesos, el control de calidad, bueno, lo que son áreas de la administración de las operaciones, lo que son áreas de soporte. Y esta técnica es lo que, acá lo hemos pasado muy rápido, ustedes después van a ver algún práctico sobre esto, ¿no? Nos lleva a hacer la predeterminación de los costos indirectos, que es la técnica de costos predeterminados que vimos anteriormente. La técnica esta empezó a generar algunas dificultades porque la relación, ¿sí?, que se observaba entre las actividades propias de la producción y los mecanismos de distribución que se utilizaban aplicando esta técnica no resultaba del todo consistente. O sea, no era muy apropiado, por ejemplo, tomar horas de máquina para aplicar costos que no tenían relaciones muy estrechas o muy cercanas, ¿sí? Directo no puede ser porque son indirectos, pero no tenía alguna vinculación con alguna actividad que se desarrollaba en el determinado departamento. O sea, por ejemplo, las horas en que funcionaban las máquinas no tenían mucha relación con el trabajo de los ingenieros de desarrollo de producto que hacían para mejorar los productos. Entonces, los valores que empezaban a dar estos sistemas de costos
no eran muy adecuados, eran poco confiables. Esa fue la razón por la cual se empezó a tratar de idear alguna otra técnica que permitiera superar ese tipo de inconvenientes. Y la técnica que se desarrolló fue el costeo basado en las actividades. Entonces, lo que se dijo es, bueno, en lugar de aplicar por tasas generales, como pueden ser horas máquina u horas mano de obra, vamos a tratar de ver qué tipo de actividades se desarrollan en cada área de producción, en cada departamento, en cada centro de costos, y asignarle un costo a la actividad, y ver cómo los distintos departamentos y cómo los distintos productos que se llevan a cabo en esos departamentos utilizan esas actividades. Una manera de tratar de encontrar una vinculación más confiable y representativa entre los costos y las operaciones, los productos o los servicios. Bueno, acá hay alguna explicación de cómo funciona. Yo les voy a proponer que veamos un pequeño caso, que lo damos habitualmente, para ver cómo funciona el método llamémosle tradicional, y el costeo ABC en un ejemplo extremadamente simple, pero que creo que digamos, nos permite después entender mejor la parte teórica. O sea que en lugar de dar toda la teoría, arrancamos en el ejemplo y después pasamos a... Entonces, este es un caso donde lo que tenemos es una maternidad. Una maternidad donde en la maternidad se hacen distintos tipos de partos, ¿sí? Y hay, bueno, determinados costos. De alguna manera, los diferentes tipos de partos son los servicios que desarrolla la maternidad, y hay distintos tipos de costos que hacen al funcionamiento de la maternidad. ¿Me están oyendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver cómo nosotros analizamos esto. Vamos a hacerlo algo muy sencillo y enfocado exclusivamente al problema que queremos mostrar, ¿no? Supongamos que nosotros estamos estimando los costos relacionados con esta maternidad. Los vamos a considerar indirectos, y vamos a hacer tratar de encontrar una estimación de esos costos y alguna pauta para poder distribuirlos. Para simplificar mucho, ¿sí? Acá están abiertos en dos grupos, ¿sí? Estancia y alimentación y cuidados. Esta división, que en cada uno de estos hay una cantidad de distintos tipos de costos, apunta a lo que en general en servicios hospitalarios es, por un lado, la parte de hotelería y por el otro lado la parte médica. Entonces, estancia y alimentación sería como la parte de hotelería del sanatorio, de la clínica, y cuidados sería la parte médica. Generalmente, una de las formas de medir la capacidad operativa de una clínica es la cantidad de días paciente que hay. O sea, cuántas camas, si es de internación, ¿no? Cuántas camas tenés disponible por cada día, que son días que podés atender a los pacientes. Es una medida habitual, ¿sí? Esto es, se usa muchísimo, casi siempre se usa para temas de internación, se usa esa medida. Recuerden ustedes, todo este año y medio o 2 años hemos estado siempre hablando de las camas ocupadas o el porcentaje de ocupación de las camas. Bueno, esto guarda relación con eso, o eso que se decía guarda relación con eso, la medida de capacidad. Entonces, esa es una medida típica, días paciente, ¿sí? Y acá nosotros vamos a agregar horas cuidado. Pero ahora vamos a ver por qué dice
enseguida vamos a ver por qué dice base de actividad, ¿no? Primero vamos a hacer el método tradicional. ¿Sí? Entonces, con el método tradicional, y nosotros volcándonos a esta medida de actividad y capacidad que es la más común, que podemos usar para este tipo de servicios, para este tipo de unidades de servicio que estamos tratando de costear, vamos al método tradicional y nosotros decimos que, por ejemplo, acá, ¿ven? La cantidad de costos que tenemos para apropiar, según la estimación presupuestaria que hemos hecho, son 2.200.000, son estos 2.200.000, ¿sí? El nivel de actividad es este, días paciente, ¿sí? O sea, a lo largo de un año nosotros podemos tener 11.000 días, cada paciente va a estar, no cada paciente 11.000 días, sino la disponibilidad de atender 11.000 días a un paciente, ¿eh? O sea, podrían hacer la capacidad diaria dividido 11.000 dividido 365. Ya lo tenemos anual. Y nos da una tasa diaria de 200. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada paciente, cada mamá internada en esta maternidad, por cada día de internación tenemos que considerar un costo indirecto de 200. ¿Sí? Aplicando el método tradicional. Bueno, pero no conformes con esto, nosotros podemos plantear, y es lo que se plantea para digamos, llegar al costeo basado en las actividades, y es que el comportamiento de estos costos, ¿sí?, va a guardar relación con actividades que hemos hecho dentro del centro de actividad, en este caso de la maternidad, que tienen diferentes formas de desarrollarse. Ya sabíamos que las habíamos separado, esas actividades, en estancia y alimentación y en cuidados. Y entonces, profundizando un poquito esto, lo que nosotros podemos llegar a pensar es que los cambios, y en consecuencia la mejor forma de medir, ¿sí?, cuánta actividad se desarrolla, no es siempre días pacientes. Días pacientes será para estancia y actividad. Pero para cuidados, por ejemplo, puedo usar otra medida que sea mejor que días pacientes. Entonces, allí la base de actividad que considero, por ejemplo, son horas de cuidado, horas de atención especial que desarrollo dentro de la maternidad. En ese caso, la medición que tengo es que la cantidad de horas de cuidado que voy a realizar son 55.000, y si aquí abro estos conceptos que integran los costos indirectos, los abro en las dos actividades, utilizando para ello bases de actividad diferentes, porque si fuera la misma base de actividad, utilizaría uno solo, llevo a tasas distintas, tasas diferentes para cada una de estas actividades que estoy considerando. Ahora, hasta ahí, digamos, con esto solo no estaría demostrando que este cambio metodológico es mejor que el tradicional. Entonces tengo que, digamos, profundizar y avanzar un poquito más. Y la información que tengo es, por ejemplo, la siguiente, adicionalmente, ¿no? Tengo 3 tipos de pacientes, ¿sí?, que en una maternidad serán los partos normales, los partos cesárea y las complicaciones. Esto, bien, simplificando bastante, pero esto se acerca bastante también a lo que es la realidad. Y la estimación de cuánta demanda en días hay para cada tipo de parto. ¿Ven? La suma de todo esto da 11.000, ¿no? O sea, he abierto, separado la estancia y alimentación por la cantidad de días que están relacionados con cada uno de los partos. O sea, hay 8.000 días de internación de distintas madres para partos normales, 2.000 para cesárea y menos por complicaciones. O sea, tenemos
pocos días de internación para casos complicados. Pero en el otro caso, en demanda de horas de cuidados especiales, de tratamientos especiales, la relación no es igual. O sea, también hay más para partos normales, ¿sí? 30.000, 12.000 para cesáreas y 12.000 complicaciones, pero fíjense ustedes que no es igual. Acá en días de estadía, de internación, normales es 8 veces complicaciones, ¿sí? Pero en demanda de horas de cuidados no es 8 veces, ¿sí? Es 2 veces y media, 2 veces y un poco más. La lógica de esto es que, bueno, los casos de complicación requieren más atención, cuidados especiales, ¿sí? Más de esta actividad que hemos definido como cuidados. En el caso de los demás, no, porque bueno, no son tan delicados, en consecuencia no requieren tanto de la actividad de cuidados especiales, donde habrá más equipamiento médico, habrá más médicos volcados a esto, enfermeros más especializados, etc. Bueno, el ver esto, ¿sí?, nos puede llevar a decir, bueno, pero la medida tradicional no refleja bien esta situación diferente. Obviamente, si esto, demanda de horas de cuidado, tuviera un comportamiento similar a el análisis que estamos haciendo acá nos resultaría necesario, pero sería lo mismo, ¿sí? Sería lo mismo usar demanda días para ambas actividades. Pero como nosotros observamos que se da esta situación, nos podemos poner a pensar que no está del todo bien usar esto, donde todo se trata de esta forma. O sea, como si todo estuviera basado en relación a los días pacientes. Pero nosotros vemos que dentro de las actividades que hay dentro de esta clínica, hay algunos otros elementos de los costos indirectos que van a tener un comportamiento guiado por otra actividad, no el hecho de tener a la gente, a las mujeres internadas, darles de comer y que estén en un lugar lindo, cómodo, agradable, sino que va a depender de, bueno, las atenciones médicas, los equipamientos, las áreas de cuidados especiales, etcétera, etcétera. Entonces puedo pensar, vamos a aplicar otra técnica para tratar de reflejar esto, y lo que hago es justamente utilizar costeo basado en las actividades. Como para este caso y muchos otros el método tradicional resultaba un poco general y con una relación distante de lo que eran las propias actividades que se desarrollaban en el departamento, en la empresa, en el centro de producción, en el centro operativo, bueno, vamos a tratar de definir entonces, en lugar de quedarnos con una tasa tan general, algo más específico, y son las actividades que se desarrollan allí. Para apropiarle costos a las actividades y ver cada tipo de producto, cada servicio, cuánta utilización hacen de esas actividades. Entonces los costos de las actividades se los ligamos a los productos o servicios de acuerdo a la utilización que hacen de las actividades. Y entonces así nos ponemos con esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El costeo ABC, ¿sí? Vamos a tratar de calcularlo para los 3 tipos acá sería de servicios que damos distintos, ¿no? Normal, cesárea y complicaciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fíjense ustedes. Teníamos, para el caso de estancia y alimentación, que va de acuerdo a la demanda en días, consideramos 8.000 para normal por 100, 100 es la tasa que está acá, 800.000. Para cesárea son 2.000 días de internación por 100, 2 millones, perdón, 200.000. Y complicaciones 1.000 por 100, 100.000. Todo esto, como ven, da 1.100.000. Y en el caso de cuidados especiales, bueno, de
acuerdo a lo que corresponde a cada tipo de parto, aplicando la tasa que hemos definido acá, calculo los costos relacionados para ese tipo de parto. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, acá sumo los dos, ¿sí? Sumo los dos. Entonces saco lo que tiene cada tipo de parto. Y así he costeado a cada tipo de parto con las dos actividades. Ahora, supongamos ustedes que nosotros decimos, bueno, lo que nosotros tenemos que cobrar, ¿sí?, es por cada día que esa persona está cumpliendo o internada para este tipo de... Entonces, ¿por qué esto? Porque es frecuente, digamos, en la actividad de las clínicas que se establezcan tarifas, precios por los días de internación, ¿sí? Entonces, a lo que nosotros estaríamos llegando con este criterio... ¿Se cortó de vuelta? No, Se se corta escucha por muy bien. momento. Claro, es como que se baja el volumen, profe. No es que se corta todo, se queda Por muy ahí cuando me alejo de... Disculpen, ¿pero se llegó a entender todo o hay alguna parte que no se entendió? Sí, se entendió. El tema es que no es como que se aleja la voz, es como si bajara el volumen, ¿entendés? Entonces por ahí se pierde un poco. ¿Será que está fallando el micrófono? Y debe tener algo que ver, seguro. Probablemente. Bueno, si hay algo que no llega a entenderse, porque bueno, ahora no voy a poner un micrófono, me avisan y yo lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Dale. Entonces yo les decía, ¿a qué les permite llegar esto? O sea, cuando ustedes tienen calculado, ¿sí?, los costos por actividad para cada tipo de servicio, digamos, diferente que se está haciendo, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de decir, dar este servicio, que sería como producir un producto, nos cuesta tanto. Ahora, cuando nosotros estamos en este tipo de servicio de salud, se suele, digamos, establecer módulos, ¿no? Entonces, una posibilidad para cobrar esto, para facturar esto, para definir el costo y después llegar a un precio, sería, por ejemplo, por tipo de parto. Pero otra modalidad con frecuencia es seguir con lo de los días de internación. Entonces, de acuerdo a los días de internación que tuviste a cada tipo de paciente, es el costo que vas a tener y es tal vez el valor con el cual vas a ir a facturarle o a tratar de cobrarle a la paciente o a la prepaga. Y observen cómo ha cambiado la cosa si nosotros ahora, con esta distribución que hemos hecho en base a las actividades, calculamos cuánto vale cada día de internación de cada uno de estos tipos de parto. ¿Ven? Observen esto. El 1.400.000 dividido 8.000 me da 175. La cesárea son 460.000 dividido 2.000, están tomados de acá, ¿ven? Demanda de 10. Da 230 y las complicaciones da 340. Entonces, vean cómo llegamos a valores diferentes, ¿sí? Con el sistema tradicional era todo lo mismo. O sea, un día de internación lo evaluábamos igual independientemente de qué es lo que se estuviera haciendo en ese día de internación, ¿sí? Era lo mismo normal que cesárea que complicación. Con este esquema ya nosotros mejoramos la evaluación de lo que cuesta dar los servicios de salud en cada día de internación, porque tengo valores distintos. O sea, tengo que los normales, parto normal será 175,
la cesárea será 230 y las complicaciones será 340 porque es más demandante. Los casos de complicaciones demandan más actividades que los casos normales. Bueno, ven, este es un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, que busca mostrar de manera simplificada, esto es bastante más complejo en la realidad, de qué manera impacta el tema de las distintas actividades, de distintos productos o servicios que se llevan a cabo en un centro operativo, y cómo quedarnos exclusivamente con el método tradicional nos puede llevar a algunos errores y a una mala asignación o apropiación de costos. Por eso se desarrolló este método de costeo ABC. ¿Se llegó a entender? Sí, profe. Sí, entonces ahora nosotros lo que queremos es formalizar la parte teórica. Volvemos a la hoja anterior. Vamos a tratar entonces, con lo que hemos dicho, tratar de ver cómo el fundamento de esta técnica. Entonces ahora del ejemplo práctico nos pasamos a la teoría. Entonces vean esta cuestión. Bueno, el método ABC surge por las dificultades para aplicar la metodología tradicional frente a los costos indirectos de las operaciones, ¿no? La relación entre el recurso indirecto y la actividad operativa, los productos o servicios que nosotros hacemos, en el método tradicional sigue esta secuencia, ¿no?, la que hemos comentado antes. El recurso o concepto de costos, la distribución por áreas o centro de costos, con esta primaria, secundaria, terciaria que mencionamos antes, el cálculo de las tasas, y con esas tasas la aplicación sobre la producción o los servicios. En el esquema ABC, esto es un poco diferente, o esencialmente diferente, ¿no? Por eso es un esquema distinto. Entonces lo que nosotros hacemos es, esos recursos, ¿sí?, los distribuimos sobre actividades. Tengamos presente que las actividades, ¿sí?, pueden ser en una misma área o centro de operaciones, realizarse varias actividades. O una actividad que hemos definido puede cruzar a través de varios centros operativos. La actividad tiene esta relación que a veces no es unívoca con el lugar donde se hacen las operaciones. En un lugar de operaciones puede haber varias actividades y alguna actividad puede ser que implique varios lugares operativos. El cargo se genera por la actividad, ¿sí?, porque se distribuye por actividades y entonces los recursos y los costos de esos recursos se vinculan a las actividades. Se define la base de actividad, esto se llama cost driver, la definición de la base de actividad, pero bueno, es base de actividad, en inglés es cost driver porque el método este lo desarrolló un profesor norteamericano. Se aplica entonces sobre esa base a la actividad operativa. O sea, tiene como un paso más en el medio entre el tradicional y el ABC, que es justamente la apropiación de costos en relación a las actividades. Bueno,
hay varios aspectos de mejora, digamos, del método ABC respecto al tradicional. Uno de ellos, que está puesto acá, ahora vamos a ver otros, es para aquellos casos en que los costos van a estar dados en función de los lotes de producción, ¿sí? Y no de las unidades de producción, ¿sí? O no de las horas máquina necesarias para hacer unidades de producción, sino por lotes de producción. Porque en un lote de producción podrá haber mayor cantidad o menor cantidad de unidades. ¿Qué requiere el método? Conocer los elementos generadores del costo, los cost drivers son las bases de apropiación, que tienen que guardar relación con la utilización que los distintos productos o servicios que se dan hacen de esas actividades. Analizar las actividades e identificar las que son parecidas para tratarlas igual, medirlas y controlarlas. ¿Para qué nos va a servir el método ABC? ¿Cuáles son las ventajas que tiene costeo basado en las actividades? ABC es, por inglés, Activity Based Costing. En inglés. Bueno, más o menos nos damos cuenta que sirve, ya nos hemos dado cuenta con el ejemplo que dimos, que sirve para casos donde la producción es diferente, los productos o servicios que se dan son distintos, ¿sí? Vimos el caso de los distintos tipos de parto, bueno, son diferentes, entonces este método nos resulta útil. Si hacemos lo mismo, podemos usar el método tradicional. O sea, cuando hago productos disímiles, es un método útil. También para productos con distinta evolución. Esto de distinta evolución quiere decir distinto avance en la vida del producto. ¿Por qué? O servicio que se va a dar. ¿Cuál es el concepto que subyace acá? Cuando nosotros estamos desarrollando un producto nuevo, ¿sí? En general ese producto nuevo es muy demandante de ciertas actividades de apoyo, ¿sí? De las ingenierías de desarrollo de producto, ingeniería de proceso, ajustes de maquinarias. Es muy demandante de esas actividades y los lotes de producción son chicos porque estamos lanzando un nuevo producto, todavía no está consolidado en el mercado, todavía estamos haciendo alguna experimentación, ¿sí? Entonces ese nuevo producto tiene pocas unidades, pero mucha demanda de actividades indirectas de apoyo, de soporte, de desarrollo, de investigación. En cambio, un producto que ya lo tenemos consolidado, que ya está desarrollado, es conocido en el mercado, y vendemos muchos de ellos, esta utilización de estas actividades disminuye. Entonces, frente a distinta evolución en la vida del producto, ¿sí? Este método es más útil. O sea, cuando nosotros tenemos productos que ya están consolidados, son maduros, y otros productos que son nuevos, que los estamos tratando de desarrollar e implementar, el método de costeo ABC es útil también. Acá facilita el análisis de valor, ¿sí? Porque para decisiones de reorganización o outsourcing. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros definimos costos por actividades, tenemos la posibilidad de comparar esas actividades entre distintas áreas de nuestra organización, si es la misma actividad, y entre distintas plantas de nuestra empresa si nosotros tenemos distintas plantas. Entonces, cierta actividad que se desarrolla en una planta, o sea, preparación del gabinete de pintura para hacer una corrida de pintura, ¿sí? Bueno, esa actividad yo puedo medir cuánto me cuesta en la planta de Buenos Aires y compararlo con lo que cuesta esa actividad en la planta de Santiago de Chile, ¿no? Entonces, me permite hacer un benchmarking interno en este caso, porque dentro de la propia corporación, ¿sí? También lo podré comparar con otras plantas o con otras empresas ajenas a nosotros, ¿sí? Si conozco el dato. Y también esto permite
tomar alguna decisión de outsourcing, ¿sí? Porque conociendo lo que vale, lo que me cuesta a nosotros hacer esa actividad internamente, tal vez algún servicio lo podría llegar a tercerizar en una empresa especializada, hacerlo externo de nuestra empresa, no manejarlo nosotros, sino que lo manejen otros, y ver si nos resulta conveniente o no. Con el método tradicional esto es vidrioso, a veces no es tan fácil darse cuenta. Con este costeo basado en las actividades sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Piensen ustedes, por ejemplo, lo del, digamos, de la distribución logística, ¿sí? Nosotros podemos tener todos los camiones o camionetas nuestros dentro de nuestra planta y calcular los costos que ellos nos generan dentro de una tasa que la relaciono con la fabricación de nuestros productos. No me doy cuenta cuánto me cuesta la logística, pero si hago costeo basado en las actividades, ya puedo llegar a saber cuánto me cuesta a mí operar cada viaje o determinado tipo de viajes, porque estoy costeando las actividades, y en determinadas situaciones eso me puede permitir evaluar si no me conviene, en lugar de hacerlo internamente, contratar a una empresa de logística para que lo haga por nosotros. ¿Ven? Esto, haciendo costeo basado en las actividades, se puede medir, está el dato. Si no hago costeo basado en las actividades, es más difícil encontrar ese dato. Bueno, acá está puesto que puede ser una herramienta complementaria al sistema convencional o directamente usarla, costeo basado en las actividades, ¿no? Hoy está bastante extendido y los módulos de costos de muchos sistemas de gestión ya están concebidos con la estructura de costeo basado en las actividades. Las críticas que se le hicieron, en especial en el pasado, ¿no? Algunos años atrás, cuando esto empezó a desarrollarse, fueron que los promotores del método costeo ABC, el principal fue un profesor norteamericano que se llama Kaplan, anótenlo por ahí porque va a aparecer en otras oportunidades, Robert Kaplan. La crítica que se le hizo a este método fue, bueno, ustedes desarrollaron el costeo ABC mirando casos donde estaba mal aplicado el método tradicional. Si hubieran ido a mirar casos donde el método tradicional estaba bien aplicado, no habrían encontrado los problemas que dicen que encontraron en casos donde estaba mal aplicado. Con lo cual, ahí la crítica es, si haces bien el método tradicional, no tenés por qué hacer el costeo ABC. Pero la experiencia ha sido que este método se ha ido desarrollando, ¿no? Se ha ido extendiendo, ¿sí? La utilización del costeo ABC. Otra de las críticas es que existen mayores dificultades, digamos, para asignar responsabilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque como las actividades cruzan o pueden cruzar distintas áreas, habría como más de un responsable. Generalmente es fácil asignar una responsabilidad a determinada área. O sea, determinado centro de costos tiene un responsable, es el responsable de ese centro de costos. Si yo analizo actividades y hay alguna actividad que pasa por dos centros de costos, ya no sé muy bien quién es el responsable. Otra crítica fue que genera, digamos, este método genera alguna dificultad para analizar la variabilidad de los costos, ¿sí? Entonces, por ahí es más difícil de entender, pero bueno, el costeo basado en las actividades hace diferenciaciones de actividades por producto, por lote, por unidad de producción. Ahora vamos a explicarlo un poco más en detalle, y entonces ahí la definición de la variabilidad, eso de variable y fijo, puede ser un poco más complicada. Poca experiencia en uso de costos predeterminados, bueno, guardaría relación con esto que dijimos acá al principio. Y otra crítica que se le ha hecho, pero ha quedado un poco en desuso, y es que
requería mucho esfuerzo en reunir datos y generar información. Piensen ustedes que acá, en el tradicional, nosotros tenemos los conceptos de costo, los ítems de costos, que también están en el costeo ABC, ¿sí? Y los agrupamos, los distribuimos, y esos sobre esos costos establecemos el nivel de actividad y calculamos la tasa. En el tradicional. En el caso ABC los relacionamos con actividades, y puede haber muchas actividades o bastantes actividades. En consecuencia, la complejidad para manejar el sistema aumenta porque dentro del sistema estoy considerando diversas actividades. Esto podía ser un problema hace algunos años. Hoy, con la capacidad de procesamiento de datos que tenemos, digamos, dejó de ser un problema. O sea, no hay mucha dificultad en que nosotros tengamos que manejar mucho más datos dentro de nuestro sistema de gestión de costos. Entonces, dejó de ser un problema, una de las críticas que se le hacían al sistema. Bueno, acá está lo que les decía: niveles, instalación, producto, lote y unidad. Ahora vamos a ver si repasamos una vuelta de tuerca más sobre cómo funciona el sistema ABC. A ver si está acá. Bueno, ven, esta hojita tiene las características del método tradicional, las distribuciones que hemos mencionado, algunos síntomas de que el sistema no estaba funcionando bien, que algunos los hemos ido mencionando, las causas de la distorsión, ¿sí? Las hemos comentado. Las bases de los costos no cambian según las unidades de producto, porque para todos los productos es igual, y nosotros vemos que no todos los productos son iguales. Hay distinto consumo de la utilización de esas actividades por parte de diferentes productos. Es el ejemplo que di del producto nuevo en desarrollo respecto del que ya está desarrollado. En general, en el costeo tradicional, la distribución apunta más a los sectores, ¿sí? También eso facilita, como decimos, la asignación de responsabilidad. En ABC estamos más relacionando con las actividades. En ABC dijimos, las bases de costos son más numerosas y diversas en su naturaleza. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Identificar las actividades, asociar los conceptos de costo, los ítems de costos con las actividades. Las actividades y costos asociados se agrupan en conjuntos homogéneos, o sea, nucleolas que son parecidas, donde hay una relación lógica, ¿sí? Y por el tipo de actividad de que se trata, y una proporción similar en el consumo, en la utilización de esa actividad. O sea, son productos parecidos que demandan un uso parecido. Productos parecidos, y ponerle en el caso que estábamos dando de los productos nuevos o viejos, bueno, y además tienen una edad similar. La definición de la base de actividad, el cost driver, como les comentaba antes, el cálculo de la tasa, ¿sí? Que lo vimos en el ejemplo, la aplicación de la tasa por uso de la actividad. Este es el método, son la secuencia, los pasos que se dan para digamos, llevar adelante el método de costeo basado en las actividades. Bueno, acá hay algunos ejemplos de actividades que se pueden agrupar.
los niveles de actividad, ¿sí? Cuando nosotros vamos a definir el cost driver, nosotros lo hacemos generalmente considerando 4 tipos de niveles de actividad. Un nivel a unidad, ¿sí? Con respecto a la unidad de producto o servicio que estamos considerando. En otros casos tenemos a nivel de lote, o sea, actividades que involucran lotes de producción, ¿sí? Ven el montaje o la programación de la producción. Yo hago una vez esa actividad y le corresponde al lote que voy a producir. O sea, programo la producción, es una actividad. Y el desarrollo de la actividad involucrará una cierta cantidad de productos, que es el lote que estoy produciendo después de esa programación. A nivel de producto, este es el tipo de producto de que se trate. Acá estaría en ingeniería, desarrollo, es el producto nuevo o el producto más antiguo. Y a nivel de instalación, que sería que involucra a toda la planta. Actividades que se relacionan con toda la planta. ¿Cuándo utilizo la misma base? Bueno, cuando el comportamiento de los costos relacionados con la actividad siguen a los cambios en el nivel de la base elegida. El comportamiento de esos costos va a ir fluctuando, va a variar en función de los cambios en el nivel de la base elegida. Entonces, esa base la puede usar para los casos en que se cumple esto. Bueno, ¿se llegó a entender? ¿Se llegó a entender? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿Se aburrieron mucho? No, una consulta, ¿podrías repetir lo último acerca de cuándo usar la misma base? Sí, claro. O sea, nosotros usamos la misma base, ¿sí? Cuando la misma base de actividad, ¿no? Cuando la actividad en sí misma tiene alguna relación, y a su vez cuando las variaciones, ¿sí? en la cantidad de recursos, ¿sí? que se necesitan para conformar, que vamos a incluir dentro de la base, guarda relación con el uso que se va a hacer de esa actividad. O sea, tiene que haber alguna correspondencia, ¿sí? Recuerden ustedes, en el ejemplo que vimos, ¿sí? No tendría sentido utilizar para cuidados la base días paciente, ¿sí? Porque en realidad el uso que hacen normal, cesárea y complicaciones de los cuidados no guarda ninguna relación con los días de internación, sino guarda con la intensidad con que se reciben tratamiento dentro de cada uno de esos días. Entonces, por eso, para cuidados, los conceptos de costos agrupados dentro de cuidados, tengo que elegir una actividad que sea representativa de cómo se van a dar la utilización, el consumo, la aplicación de esos cuidados. ¿Se llegó a ver? Sí, sí, gracias. Ahora sí. Bueno, acá yo Excel, ahí en la última hoja hay un ejemplito que lo pueden ver. Sigue la misma lógica de lo que hemos estado hablando, es un poquito más largo, pero lo pueden analizar. Los prácticos van a ser similares. Además está referido a la parte del libro de Horgren que habla de esta metodología. Así que bueno, si después hay alguna dificultad, si hay algún problema, no se entiende, me dicen, pero creo que tal vez debería poder comprenderse.
¿Se animan a verlo? Bueno, dale, se lo subo al grupo de WhatsApp, les pongo este Excel. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Chao, gracias, profe. Chao, gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.